bueno, Radio Pantano presenta El Abismo del Pantano, capítulo 4 ya de esta segunda temporada. Bienvenidos nuevamente a este programa de radio, aquí por internet, aquí en este canal de Radio Pantano. Como no, mi nombre es Víctor Valenzuela, mejor conocido como Víctor del Pantano. Y nuevamente me encuentro aquí gozoso, con la belleza de, ya lo he dicho muchas veces, no solamente de este programa, sino de este proyecto llamado Radio Pantano. ¿Quién más? Nada más y nada menos que la señorita Natalia. Señorita Natalia, nuevamente déjeme aplaudirle. Señorita Natalia, ¿cómo está usted? Muy bien, excelente. Ha causado un poco de controversia usted ahí en los comentarios de la gente que nos vea. Sí, y más en específico en el episodio pasado, en el episodio de la semana pasada, para los que están viendo esto, ahí hubo unos comentarios de un usuario, el cual afirmaba que no debió haber contado usted la historia de este fenómeno que sufrió en su casa, el de la niña que le dijo que vio las sombras y todo eso, que no lo debiste haber contado, según acá la gente, que porque si tú lo contabas, a partir de ahí, puede ser, bueno, casi lo afirmó, que te van a pasar cosas. Yo dije, mira, pues... Bueno, no es algo nuevo, pero gracias por la advertencia, yo no vi los comentarios. Más que nada, pues gracias por la atención, que Sí, eso, claro. que la atención que nos ponen. Sigan interactuando. Yo le dije, pues ahí te avisamos, cualquier cosa. Si me pasa algo, viene el especial de Halloween Ahí viene el especial de Halloween. y les platico, pero ahorita no me ha pasado nada y ya va una semana. Todo bien, Ahí vemos. ahí vemos. Y bueno, señorita Natalia, todo un éxito han sido estos episodios en los cuales nos has estado acompañando. Grandes reproducciones han llegado, sin la necesidad de tener al Jordi con sus chistes. Yo creo que nos hubiera bajado la audiencia. Esperemos tenerlo muy pronto aquí. Sí, ya se extraña el infeliz. Así como a los nuevos invitados que vamos a tener. Una buena sorpresa. Pero bueno, como dicen, se vienen cositas. Pero bueno, ya para entrar en materia aquí en este episodio, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre esos casos reales que inspiraron películas. Porque cuando te lo dije primero, te lo dije como películas que se fueron basadas en hechos reales. Pero Ajá. no, porque estaríamos hablando de la película. Entonces acá hay que hablar del caso y ya mencionamos un que otro dato de la película. Por ejemplo, ahorita apenas en esta semana me di cuenta que está en tendencia no sé si es serie o es película. ¿Los muertos? No, el de la masacre de Texas. Está en Netflix, lo acaban de sacar, el monstruo de no sé qué chingados, pero es la historia de Leatherface, de Ed Gein. Ok. Entonces, estos datos que yo investigué son antes de ver esa serie o esa película que ahorita está en Netflix, porque es que muchos se casan con lo que Netflix o lo que el documental te pone. Sí, claro. Pero, o sea, no toman en cuenta que muchos la agregan ahí porque pues es lo que es una serie, ¿no? Dramatizar. Entonces, estos datos, insisto, son antes de ver esta serie. Pero de igual forma son bienvenidos a corregirme o a complementar, ¿verdad? Siempre lo digo, aquí no somos la verdad absoluta. Aquí venimos a platicar y a entretener. Entonces, la historia de Leatherface, que está inspirada en este sujeto llamado Ed Gein, esto ocurrió
por ahí de, a ver, toda la historia inicia 1940 en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando el padre de este hombre muere, dejan la escuela los hermanos y se dedican solamente a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces, como falta la parte esta paterna, no sé si has escuchado tú lo que se le llama el complejo de Edipo. Lo usan mucho los que estudian psicología, se lo podrían explicar bien. Ah, sí. Algo así de que tienen como una tipo de atracción por sus mamás. O así, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Entonces, este sujeto empieza a tener este tipo de complejos y empieza a tener pues ahí acciones con su madre. Voluntarias. Entonces, por lo que el hermano se empieza a dar cuenta de este tipo de comportamientos que ha tenido, ¿verdad? Y se lo empieza a cuestionar, se lo empieza a decir que, hey, ahí estoy viendo ciertos comportamientos y... Entonces, hay una ocasión en especial, un día de repente, hay un incendio y pues ahí se mueven todos por apagarlo y todo. Cuando los bomberos lo terminan de apagar, encuentran un cuerpo así boca abajo, que previamente, según las investigaciones, fue golpeado y torturado antes del incendio. Pues resulta que que apareció era el hermano de este tipo. No se le ha adjudicado nada, pero solamente se dice coincidencia. Pues no lo creo. Entonces ya cuando ahora sí como ya no hay quien le cuestione nada, porque ya literalmente ya más queda él y su madre, pues ya te imaginarás de todo tipo de acciones que hace. Sí. Entonces llega el punto donde ya la madre pues ya queda discapacitada y posteriormente pues ya muere. Entonces queda este vato solo y lo que empieza a hacer, empieza a frecuentar pues bares y lugares así de ahí del condado en el que vivía. En estas investigaciones solamente le encontraron dos ejecuciones que directamente que él hizo. Que es una sería, o de las primeras, la de la cantina esta que frecuentaba. El vato supuestamente ya en las últimas horas del turno, vaya, de donde estaba abierto ahí la cantina, se quedaba. Entonces se dice que a la cantinera le había pedido un último trago. No, así que un último trago, ya no había nadie en el lugar. No, pues se lo sirven. Y ya cuando ya termina su trago, saca un arma y le dispara. Y se la lleva. Pero no, ahora sí como dicen, no limpió toda la escena del crimen. O sea, ahí dejó rastros. Por lo cual al día siguiente, pues ya la gente que empezó ahí a llegar ahí al lugar, pues ven que hay sangre, qué pasó aquí, y no está la mujer que atiende aquí. Entonces empiezan las investigaciones y van y buscan también a la residencia de este hombre, pero pues no le encuentran nada. Entonces otra de las víctimas que también es de una ferretería, una mujer que atendía una ferretería. De igual forma también fue a comprar algunas cosas y terminó matándola también y se la llevó. Entonces este vato bromeaba con los que llegaban a juntarse ahí con él, o ya sé que lo veían o que iban ahí al lugar. Bromeaba diciéndoles, no, eso desaparecía, yo las maté y hoy las tengo en mi casa, con cierto sarcasmo, pero
Así como no sé si me lo imaginé, así como la escena del Breaking Bad, no sé si lo has visto, cuando trae aquí la maleta con todo el dinero y que le dice al cuñado que por qué pesa tanto y le revela que dice, pues traigo $500,000 en efectivo ahí. O sea, se lo dice de verdad, pero pues como es algo increíble, Pues no. pues Ajá. creen que están siendo pues sarcásticos, ¿verdad? Entonces cuando empiezan las investigaciones de qué está pasando con estas mujeres desaparecidas, empiezan a buscar pues quiénes fueron los últimos clientes. Entonces en las facturas de la ferretería estaba el nombre de este vato. Pues van y buscan ahí. Entonces van y le inspeccionan la casa y ahí es cuando ya se dan cuenta de que no solamente tenía los cadáveres de estas mujeres, sino que tenía de todo tipo de cuerpos, pero lo que más sorprendió es los muebles que tenía. Ah, es este tipo que hacía los muebles con piel humana, Ajá, ¿verdad? sí. Entonces hay fotos reales que tomaron. Sí, hay una de un sillón. ¿O La algo del así, sillón, no? sí, la de los sillones, las sillas del comedor. Ajá. Y creo que un collar o un cinto de orejas. Era el cinto que le tenía el cortinero con los labios, así confeccionado. Ajá. Oh, sí. Entonces, mira, aquí dice de las cosas que tenía eran lámparas, leotardos hechos con piel, sillas tapizadas y cuencos hechos con cráneos. Entonces, no solamente este tipo de cosas los realizó con las mujeres que llevó a matar, Sino con muchísimas más personas. sino que el vato tenía esta costumbre de ir a los panteones a desenterrar los cuerpos. Entonces se fijaba en cuáles eran los últimos cuerpos que acababan de sepultar, porque de cierta forma eran los más frescos, por así decirlos. Entonces ya cuando ya los sepultaban y se iba y los sacaba y se los llevaba pues para hacer este tipo de confecciones. ¿Y estas personas que cuidan los panteones no se daban cuenta que vandalizaban las tumbas? Me imagino que sí, ¿no? Quién sabe si en ese tiempo también anduvieran ahí veladores o... Ajá. Pues está raro, ¿no? Pues está raro. Pues imagínate tú. Pues que pues no sé también con qué frecuencia pues uno va después de cuando entierran a alguien, con qué frecuencia vas otra vez. Lo normal es esperarte hasta el 2 de noviembre. Sí, cosas así. Sí, pero, o sea, los mismos veladores, ¿no? Siempre están, bueno, casi siempre están en la noche, ¿no? Y cuidando tumbas, cuidando ahí el cementerio. Estaría raro que llegara alguien. Bueno, también no sabemos si era constante que visitara el mismo cementerio, ¿no? Y luego pues me imagino que estos tipos de panteones pues eran de esos que son abiertos, así donde está la carretera. No son como los de aquí que son así cerrados. Sí, son ¿sí? cerrados. Entonces me imagino que era más fácil pues. Entonces digo, cuando le investigaron la casa al vato ese, pues se dieron cuenta de todas las cosas que tenía. Y como era casa de 2 pisos, llamó mucho la atención que abajo es donde tenía todo este tipo de raciones, pero arriba, como era el cuarto de donde estaba su mamá, estaba impecablemente limpio y ordenado. Sin nada, o sea, sin nada, todo. Un cuarto pulcro. Entonces, pues le llegaron a cuestionar al hombre si había realizado con estos cuerpos la necrofilia, pero pues él siempre lo negó. Entonces bueno, necrofilia y si también se había practicado el canibalismo, pero también siempre lo negó. ¿Será cierto, no? ¿Quién sabe? Ajá. No, pues ya te pones a dudar mucho. Entonces ya cuando le confiscan la casa y la limpian con estas casas que recupera el gobierno,
es cuando la subastan. Y un día de repente apareció en llamas la casa, toda la casa. Ajá, de un día de repente. Se perdieron muchas cosas que no llegaron a sacar de ese vato. Y la casa ahí todavía existe, pero ahí está abandonada y ya no le movieron nada. Pues no, pues quién. Pues sí, pero qué raro. Ay, no. Y esta película pues fue la que inspiró a la de la famosísima Masacre en Texas. Que digo, la versión, la antigua, la de los 90 es la que para mí es la que mejor. Porque también en Netflix sacaron otra, como un... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando las... ¿No secuela? No secuela, la remasterización. Ah, ok. Pero no quedó tan buena. Creo que sí sé cuál dices. O sea, la de Netflix. Pero sacaron muchas de Masacre en Texas. Sí. Pero ya totalmente. Ajenas aparte. Ajá, ya es una historia totalmente ficticia. Ya. O sea, no basada En los como la hechos. primera. Ajá. O bueno, Sí, porque más por o aquí menos. dicen que fue la de El silencio de los inocentes y la de Psicosis, que esa yo no las he visto. Sí, creo que yo sí las vi, pero sí ya es algo totalmente diferente porque creo que hasta incluso ya hay como que familia. Ok. Que si es la que yo creo, me pueden corregir, pero creo que es esa, la de Masacre en Texas, donde hay una parte, o bueno, en una de esas películas donde están en una casa y como que este vato que mata a la gente, el que usa, sí, no usa máscaras Ajá. con la piel humana, Sí. solamente lo sacan para matar a la gente, pero toda la familia está involucrada. Y ahí sí practican el canibalismo. Y y hay un señor que está como que también, bueno, es que todos están locos, pero hay uno que mata al sheriff de ese pueblo y él se nombra sheriff. Creo que es esa, si no me equivoco, debe ser alguna de esas, la verdad no me acuerdo del nombre, pero sí es de Masacre en Texas. Ajá. Habrá que buscarlo. A ver, buscarla. Esas son interesantes. Porque casi yo no soy de películas. No. Casi no. Yo sí, fíjate. ¿Sí? Sí, mucho. Y más cuando son basadas en hechos reales. Es como que te dan cierta emoción saber que sí pasaron en realidad. Pero no emoción de que me emocione. Como de adrenalina, así como... Ajá, como de que te da más eso de... No sé, como de que sí querer verla. Ya. De saber qué es lo que pasó o por qué tomaron una historia así para crear una película. Por ejemplo, ¿tú qué tipo de estos casos conoces que llegaron a hacerse películas? Uy, conozco varios, pero fíjate que hay uno que me dejó muy, muy, muy pica. Y fue una película que salió creo que en 2023 en Netflix, que se llama La Sociedad de la Nieve. No sé si te ha sonado. A lo mejor el título no lo ubico, pero... Ok, es que, fíjate, La Sociedad de la Nieve está inspirada en un hecho real y se trata sobre unas personas que, bueno, eran como... Iban en un avión. Eran partida desde Uruguay. Eso pasó en 1972, si no me equivoco. Y precisamente en octubre. Ándale. Fue en octubre, por ahí del 12, 13, no recuerdo. Corríjanme. En octubre. Partió este avión de Uruguay y iban un equipo... No, es un tipo fútbol, no sé, pero eran pues amigos. Iban en el avión y pues hubo como que un accidente cuando iban a cruzar por los Andes. Y cayeron ahí en la cordillera de los Andes. Entonces se estrelló el avión, bastante murieron cuando estrelló, pero muchos sobrevivieron. Pero con el tiempo
Es que duraron demasiado tiempo ahí. Demasiado. Recuerdo bien que ya había escuchado yo esa historia, pero cuando vi la serie, no, la película, es de las películas más reales que he visto, que se basan más en la historia original. Y estos chicos, pues tenían que sobrevivir con lo que tenían a la mano, porque era difícil encontrarlos. Supieron, pasaron por la televisión y todo, que ese avión se había estrellado en la cordillera de los Andes, en una de las montañas, pero no podían encontrarlo, no podían dar con el avión. Solamente no llegaron a su punto de destino. La verdad no recuerdo dónde iban a ir, pero no llegaron al punto de destino porque estaban ahí. Entonces, está muy... sí te da como que cierta cosa del saber lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Estuvieron 70 días o 72 días ahí. ¿Qué? ¿Más de 2 meses? Más de 2 meses estuvieron ahí en la cordillera. Lesionados, heridos, todo. Pasando hambre y todo. El frío. El frío. O sea, imagínate, o sea, no tienes forma de salir, no tienes la forma de buscar un lugar cálido. Ellos, recuerdo que dormían dentro del avión, pues es lo único que podían hacer como refugio. Pero incluso creo que llegaron a quedar enterrados en una avalancha de nieve que hubo ahí en la montaña. Y, o sea, cada vez se complicaba más para ellos. Pero no se despedazó el avión o cómo. Sí, haz de cuenta que partió como en dos. Partió en dos partes, pero creo que cayeron en diferente lugar. Porque iban a buscar, creo que buscaban la cola del avión. Porque ves que también siempre tienen la caja negra. Sino que es para contactar en caso de que pase algo así. Entonces, de lo que sí me acuerdo es que no recuerdo muy bien cuántas personas eran las que estaban ahí, pero solamente 16 de esas personas sobrevivieron. O sea, de toda la tripulación. Sí, de todos los que iban en el avión, solamente 16 sobrevivieron. Nada más. Todos los demás, es donde viene, los sepultaban, pero al fin y al cabo pues llegaba el hambre. Entonces desenterraban los cadáveres y los comían. Tuvieron que practicar el canibalismo para sobrevivir. Hubo una ocasión en la que creo que falleció una chica o un chico, no recuerdo, que motivó a otro a seguir, a buscar ayuda, a buscar cómo salir de ahí. Y entre él y otros chicos como que emprendieron para buscar la otra parte del avión y para lograr poder comunicarse con la Fuerza Aérea para ser rescatados. Entonces fue así como ellos pues como que esa fue la fuerza. Pero ya después de que llegaron, había un chico, de hecho, que es una serie que también me dejó mucho. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, pero no sentía el dolor, no sentía la gravedad que era ese golpe por el frío. No sentía nada. Incluso cuando llegaron a rescatarlos, lo primero que hicieron fue llevarlos al hospital. Y de hecho se sorprendieron porque este chico pudo sobrevivir con, creo que, una fractura de cráneo. No me crean. A lo mejor ya ando yo divagando, pero sí recuerdo que había un chico con una lesión muy fuerte y era en la cabeza y que sobrevivió gracias al frío del lugar. Y sobrevivieron gracias a la carne que pudieron comer de estas personas. Porque más de 2 meses. Porque incluso pues moría gente a lo largo, ¿no?
Creo que hubo una persona que murió por una O infección. sea, aparte de los 16, todavía fueron bajando. No. Es que eran más personas. Ajá. Y solamente, o sea, por el paso de los días, fueron muriendo hasta que quedaron las 16 personas que sí fueron rescatadas. Ok, Ajá. ok. Y y recuerdo que pues era difícil, ¿no? A veces tomar la decisión de decir, ok, tenemos que sobrevivir, y personas que iban con su familia. De decir, ¿sabes qué? Permito que te comas a mi hermana, a mi mamá. Entonces, está muy feo, está muy fuerte. Salió, creo que también como que un documental, porque los chicos estos también creo que habían encontrado una cámara. No sé si llegaron a filmar algunos de sus momentos, pero sí había una fotografía que tomaron ellos y otra cuando fueron rescatados. Y se veían incluso ellos sentados en el avión, bueno, sentados allá afuera del avión, y podías ver huesos ahí que no se alcanzaron a ocultar, que pues se practicó por eso. Obviamente ya cuando ellos fueron rescatados y todo, porque todos comieron carne humana, todos, sí, la familia de los que fueron devorados, para no decirlo tan feo, sí querían proceder como que legalmente, porque bueno, se comieron a sus hijos, ¿no? O a su familia, pero no procedió porque fue un acto de sobrevivencia. Entonces, sí fue de los que más vi, y la verdad sí te recomiendo mucho esta película. Creo que dura como 2 horas, no recuerdo, pero vale totalmente la pena. Puedes darte cuenta de cómo son las cosas, y hay personajes muy relevantes que fueron por ellos, que ellos pudieron sobrevivir porque fueron los que decidieron no quedarse ahí, los que decidieron hacer algo para ser encontrados. ¿Pero qué fue? ¿De que un avión los vio de arriba? Es que te digo que ya había una búsqueda. Ya. Pero creo que llegaron a la punta de una montaña y lograron ser vistos. La verdad no recuerdo muy bien cómo los encontraron, pero los encontraron. Sí, hay personajes ahí muy importantes, como que fueron, sí, para la supervivencia de ellos. Y eso está en Netflix también. Está en Netflix Y también. sí está fiel a la historia, a la real, ¿no? Sí, de hecho, ahí lo que tú puedes ver es una cruda realidad para ellos, horrible, ¿no? O sea, puedes ver tal y cual lo que pudieron haber vivido originalmente las personas que pasaron eso. Y de lo que yo había visto, digo, yo ya había sabido de eso, yo ya había conocido sobre eso, y sí, está muy igual a la historia original a la que hicieron a la película. Se basaron por el respeto, porque también dijeron que pues fue creada para honrar a esas personas que fallecieron. Habrá que buscarla para verla, ya me llamó Sí. la atención eso. La verdad está muy buena película. ¿Cómo? ¿La nieve? La Sociedad de la Sociedad Nieve. de la Nieve. Búsquenla si no la han visto, yo les recomiendo 100%. Ándale, ya, bueno. Pues mira, y para continuar, otro de los más famosos es el de la película de El exorcismo de Emily Rose. Que el caso verdadero es el de esta joven alemana llamada Anneliese Michel. Que se dice que esta joven, ¿verdad?, fue sometida hasta más de 60 exorcismos en un año. Esto ocurrió en Alemania en 1952, de una familia católica, de estas que asisten hasta 2 veces por semana ahí a la iglesia. Entonces todo iba marchando bien hasta cuando la chica tiene 16 años y sufre su primera convulsión. Entonces, ese mismo día, ya en la noche, cuando intenta dormir, ella presiente
una, una presencia en su cama. ¿Va? Esto que usted sí debe saber que se siente. Muy feo. Lo bueno es que no me ha tocado. Ya no me echen la sal. Entonces, ella dice que que de cierta forma la hunde en la cama y siente la fuerza en las manos, pues, al punto de querer luchar, pero pues esta fuerza se apodera de ella. Entonces, pues es nula el movimiento que pueda hacer. Pasa la noche y ella hasta se queda pensando si se trató de un sueño, una pesadilla, o si realmente lo vivió. Entonces, como ya no vuelve a pasar, pues ya no le da importancia. Va. A lo mejor le dio por esto que dicen que se te subió el muerto. Entonces pasa un año y vuelve a sufrir lo mismo. Pero esta vez, ahora sí ya realmente ya se apoderaron de ella al punto de que ya no pudo recordar nada de lo que pasa. Entonces, por los gritos, sus padres la encuentran y empiezan a suponer, los padres católicos, que empiezan luego dicen, no, pues un demonio se está apoderando de ti. O sea, no le buscan el lado científico ni médico, no. Entonces deciden llevarla primero deciden llevarla con un médico, a ver si no está enferma o si son daños neurológicos, porque primero decía que ella veía cosas, veía sombras. Entonces de ahí pues le recetan medicamentos para controlar principalmente lo que son los ataques epilépticos. Y después de ahí comienzan a buscar la ayuda de sacerdotes para platicarles pues lo que le está sucediendo. Pasa el tiempo y es internada por esta enfermedad de la tuberculosis. Y ahí mismo, ya internada, es cuando vuelve a sufrir los ataques estos de epilepsia. No, hombre, pues entonces, para no tenerla ahí en su casa, la dan de alta. Para no tenerla ahí en el hospital, la dan de alta y se la llevan a su casa. Entonces, los problemas empiezan a surgir más cuando estos sacerdotes empiezan a practicar oraciones y exorcismos. Entonces los sacerdotes empiezan a dar como su diagnóstico de lo que está pasando, porque empieza a sufrir uno de los que le llaman 4 síntomas de posesión, según la iglesia, que los tengo apuntados, que sería el primero, sería la obsesión, que esto se define como los pensamientos intrusivos de presencias malignas causando desesperación o actos de maldad. Ese sería el primero. El segundo sería la vexación, que se presentan marcas en el cuerpo, ¿verdad? Algo que también debe estar familiarizado. O con desgracias en la vida de la víctima, que le empiecen a pasar cosas desagradables a la persona. La tercera es la infestación, cuando ya se manifiestan movimientos en las cosas, que se mueven cuadros, que se mueven puertas, que se mueven cosas, o cuando un objeto en especial se dice que está maldito. Y la cuarta sería ya la posesión, cuando ya se toma el cuerpo de la persona, que ya pierde el conocimiento y algo sobrenatural toma el control. Esa sería la cuarta. Entonces, después de esto, ella comienza a alucinar y empieza a ver rostros en ventanas, en la oscuridad principalmente. Empieza a ver rostros y de formas demoníacas, dice.
comienzan a buscar a que les hagan el exorcismo, pero les niegan el permiso. Entonces, después de varias manifestaciones extrañas, manifestaciones así como que entre estos gritos y movimientos bruscos, se empieza a lastimar ella misma, ya sea golpeándose en la pared, arañándose, arrancándose el cabello. Y otros eran que empezó a comer insectos, todo tipo de insectos que se encontraba, carachas, arañas, cualquier tipo, se los empezaba a comer. Entonces ya después de este tipo de comportamientos, de actos que le pasaron, ya es cuando estos sacerdotes llevan a cabo estos exorcismos. Ya para este tiempo, ya estamos hablando 1975. Entonces, quien lleva a cabo estos ritos determina que esta joven está siendo poseída no por uno, sino por 7 demonios. Entonces, llegaron a tomar fotografías de la mujer, de la joven, cuando le estaban realizando estos exorcismos. Y pues tú ves las fotos y ay, güey, pues sí te quedas así como que... Primero pues sí te asustas de que gacho. Sí. Y hay una prueba que también estos sacerdotes grabaron en ese tiempo. Grabaron un audio de los gritos y el habla que tenía esta chica. Eso de que habla en otro idioma. De que habla en otro idioma, con otro tipo de voz. Sí. También entonces está capturado. Y aquí te lo estaré poniendo aquí en el video para que lo escuchen. Entonces, estos progresan, pero a costo de sufrir consecuencias en su cuerpo. La joven empieza a adelgazar a un punto de pensar aproximadamente ya 30 kilos, imagínate. No, es demasiado. Entonces, el desgaste fue tanto que ya parece irreconocible, hasta que ya en un año después aparece muerta la muchacha. Entonces, el punto no queda ahí, porque pues la ley, cuando van por ella y todo, catalogan la muerte como por inanición y deshidratación, tanto por los moretones que sufrió y todo. La iglesia se defiende mencionando que fue una posesión. Entonces, tanto se llevan a la corte a los padres de la joven como a los sacerdotes también se los llevan. Porque pues la iglesia ellos se defienden diciendo que esto se trató de una posesión demoníaca. Pero la ley dice que no. Dice, no, pues aquí los forenses están diciendo que esto fue otra cosa. Entonces se fueron a la corte y fue cuando te digo, los sacerdotes llevan estas grabaciones que captaron. Fueron declarados culpables, pero no recibieron un castigo porque de cierta forma sí pudieron comprobar que sí era real lo que estaba pasando. Y entonces les liberaron de cierta forma por el hecho que lo catalogaron que ya habían sufrido con esta joven. Entonces a los padres, ellos solamente los padres son los que fueron catalogados con libertad condicional. Y los sacerdotes solamente les dieron 3 años. Y este caso alemán, yo no he visto la película, no me acuerdo muy bien. Por eso digo, con estos datos no sé qué tan fieles están a lo de la película. No sé en qué trata Es que casi siempre las películas
cuando son inspiraciones de paranormal, sí les ponen más ficción. Ajá, yo no recuerdo haber visto nada de un sacerdote encarcelado. Ni nada. No, casi todas son así como tal, ¿no? Que se ve que sí es una posesión. Entonces, sí recuerdo haberla visto. Porque... Ay, me recuerda mucho a otra película también. Que fue de una autopsia. Pero no recuerdo cómo se llama la chica. Pero recuerdo que esas dos películas ya no las volví a ver porque me dieron mucho miedo. Entonces, sí, que de lo que yo recuerdo no salía algo así. Pero quién sabe, a lo mejor me estoy equivocando porque la vi hace mucho tiempo, esa tiene muchos años ya. Y te digo, traigo también aquí un caso mexicano, que esos son los que a mí más retengo la información con esos, por el hecho de que son pues aquí del país en el que vivimos. Y a mí me llamó mucho la atención. De tampoco yo no he visto la película. Se llama la película de Borderland. Yo no he visto la película, pero el caso sí era... Ya lo había escuchado, el caso de esos que te cuentan así como que esto pasó en tal lugar. Pero ahora que empecé a investigar el caso, este caso sí me llamó mucho la atención. Y esto fue en el año de 1989 en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, es el caso de este joven llamado Mark Kilroy, podemos decirlo así, Mark Kilroy, un estudiante estadounidense, estudiaba medicina en Texas, pero Matamoros, Tamaulipas, es frontera, así como nosotros, que tenemos Juárez, El Paso. Entonces Matamoros es frontera con Brownsville, creo que se llama la ciudad que tienen así pasando el puente. Entonces este estudiante, queda con sus amigos de que vamos a Matamoros, allá nos vemos. ¿Hacer qué? No dijeron. Pero el punto es que se iban a ver ahí en Matamoros. Entonces llegan los amigos y no lo encuentran. Pues estamos hablando en el 89. No es como que tenían un teléfono para ver dónde estás y todo eso. Sí, claro. Entonces no dan con él. Y como no lo encontraron ni en México ni en Estados Unidos, no dan con él, pues empezaron a hacer los reportes con los policías. Entonces este caso moviliza un gran operativo. Entonces dan con más de 100 criminales e interrogarlos de que si saben algo pues de este joven. Todos dijeron que no encontraron nada. Entonces en ese mismo año capturan a un narco que se hace llamar Serafín Hernández García, que él era sobrino del padrino, bueno, se llamaba el padrino, que era el líder de esta secta que estaba ahí en Matamoros. Entonces este vato es detenido junto con su colega llamado David Serna Valdés en el rancho de Santa Elena, ahí en Matamoros. Entonces cuando llegan al lugar, en este lugar era la base, pues, donde llevaban a cabo todas sus operaciones. Entonces luego de las investigaciones los interrogan y le muestran la foto del estudiante. Oye, ¿ustedes llegaron a tener contacto con él? ¿Saben algo? Y el vato dice, sí, a ese vato nosotros lo levantamos y nosotros lo matamos también. Así. Dicen, él fue una de las varias víctimas, porque no solamente fue este estudiante, fueron varias de estas personas que levantaban, y con ellas las levantaban para practicar rituales satánicos, porque esta secta, aparte de que era un cartel de drogas,
ellos hacían estos rituales como ofrendas para que los protegieran los dioses. No mencionan qué tipo de dioses hacían, o si era la Santa Muerte, no mencionan qué era, a quién le rendían esas ofrendas, pero para que los protegieran espiritualmente, de que no los agarrara la policía, y más que nada de que el negocio, de que fuera para arriba el negocio. Entonces, cuando encontraron el cuerpo de este joven, ya lo habían encontrado con el cráneo abierto, y además había 12 cuerpos más que fueron, que lo tenían en este lugar donde practicaban estos rituales, y lo tenían así, pues ya te imaginarás, sangre, animales, arañas y de todo. Entonces, aparte lo encontraron junto con otras partes de cuerpos, y estas órdenes, estos levantones, habían sido ordenados por Adolfo Constantino Constanzo, que era mejor conocido como el padrino de ella. Entonces, todas las víctimas estas eran sodomizadas antes de ser ejecutadas. No sé si era parte del ritual, el tener que, pues, torturarlas de cierta forma. Este hombre llamado el padrino no era de ahí, él era de la Ciudad de México. Él se hacía llamar un maestro del vudú, magia negra y todo eso. Entonces él, junto con su compañero, así que ponen aquí el nombre del compañero, Martín Rodríguez, que fueron los que ellos fundaron ese culto allá en la Ciudad de México, por alguna razón, no sé si por ser frontera, es cuando se van a Matamoros, y es cuando realizan todo este tipo de ritos y rituales. Entonces, cuando interceptan al padrino ahí en el rancho de Santa Elena, porque sí dan con ellos, el padrino, junto con sus fieles seguidores, les había dado la orden de que él no iba a ir preso. A él le dio la orden a sus seguidores de que lo mataran. Entonces hay una foto que captaron los policías de ahí de Matamoros, de cómo encontraron al padrino. Lo encontraron a él junto con otra persona. Bueno, la foto muestra a él y a otra persona así con balazos en la cabeza, así, y aquí en el pecho. Y así fue como los encontraron. Pero la esposa de él, que se hacía llamar Sara María Aldrete, ella era llamada la madrina, ella sí fue detenida, y a ella la condenaron a 68 años. 68, pero el gobierno de Estados Unidos estaba pues ahí metiendo presión para que la extraditaran, porque allá sí le querían dar pena de muerte, porque el joven, pues, una de las víctimas fue un estadounidense. Pero pues aquí no mencionan si realmente sí fue extraditada. Y esta película, este caso dio inspiración para la película esta de Borderland. Así se llama la película. Bueno, aquí dicen que aquí se llama así, Borderland. Yo no la he visto. Yo tampoco, pero sí me suena. A ver, acá quienes nos ven y sepan de un poquito más de estos detalles, o también le hacemos la invitación a los que son de ahí de Matamoros. Pues me imagino que así como nosotros sabemos muchas cosas de aquí de Juárez, ella debe saber. Y más que nada, ahorita que Matamoros está bien caliente ahí en Tamaulipas. Hay muchas historias de ahí de los Zetas que yo he escuchado, pero yo creo que ese lo dejamos para otro episodio. Porque ahorita estamos en casos reales que inspiraron películas.
Digo, ay, güey, pues sí. Ya que lo escuchas más a fondo este caso, pues sí es innegable no, no pensar aquí nosotros que sufrimos de lo mismo, por así decirlo, que no ha pasado, que no ha pasado aquí. Pero eso también lo vamos a dejar para el iceberg de Juárez que vamos a hacer. Pues ahorita no queremos decir tantas cosas para no redundar, vaya, en eso. No dar spoilers. Dar spoiler. Otro caso que tú se te venga a la mente que recuerdes de basado en hechos reales. Recuerdo. Ay, es que hay varios. Hay Pues bastantes. dicen que el de Annabelle sí es cierto, ese que sí está inspirado en una muñeca real. Sí, se inspiró en una muñeca real. Pero, o sea, es Casa de los Warren. muñeca tétrica así como esa. No, nada que ver, ¿eh? Nada que ver, es una muñequita tierna. De hecho, es una muñequita de trapo. Ah, ok. Sí, tiene cabello rojo, pero de estambre. Tiene ojos saltones y creo que una nariz triangular. Pero es una muñeca que podrías darle a tu hermanita, a tu hija. Pero nada que ver. ¿Se movía o qué hacía o cómo? Recuerdo la historia real. Parece ser que era de una chica que era enfermera. O estudiaba enfermería, no recuerdo. Y vivía con una amiga, sí, creo que vivía con una amiga. Y también tenía pareja. Y recuerdo que la mamá le compra esa muñeca como de regalo de cumpleaños o algo así. Y y se les hace linda, la conserva, ¿no? Es una muñeca. Dice que después de empezar a tener a la muñeca y empezaron a pasar cosas raras, como el que la muñeca aparecía en otro lado en el que la habían dejado. O sea, incluso de que la dejaban en la cama y la muñeca aparecía en otro cuarto. Entonces, ya se les empezaba a hacer raro porque era como una muñeca se va a mover de un lado para otro. Y habían contratado a unas de estas mujeres, ¿cómo se les dice? ¿Videntes? Para a ver qué estaba pasando con esa muñeca. Y la vidente le dijo que esa muñeca tenía el alma de una niña y se llamaba Annabelle, que era totalmente inocente y que solamente pedía que le permitieran quedarse en el juguete, en la muñeca, para poder vivir con ellas. Ellas no le vieron el lado malo y dijeron, va, ¿no? La quedamos. Después de eso empezaron a pasar cosas peores, como el de que tenían pesadillas constantes, no podían dormir bien e incluso a veces la muñeca aparecía en un lado del cuarto de la cama observándolas. Las cosas, creo que se movían objetos, incluso había pintura, ahí en las paredes, ya ves eso de que a veces escribían cosas así. Entonces, el novio de esa chica jamás aceptó a la muñeca. Entonces hubo una ocasión en el que él se quedó a dormir con ellas, o pues, en el departamento, y esta muñeca intentó estrangularlo. Sí. Dice que él despertó y la muñeca estaba enfrente de él. O sea, era en la noche y lo intentó ahogar o matar. La muñeca. O sea, es raro, ¿no? Está curioso ver cómo una muñeca te intenta matar. No recuerdo muy bien si fue así, pero también empezaron a pasarle cosas muy raras, e incluso accidentes, creo. Que llegó a ocurrir un accidente en el que ellos dijeron, ¿saben qué? Eso ya está de más. O sea, esto no es normal. Y fue cuando contactaron a los Warren.
Y Lorraine Warren tenía un don, o tiene, no recuerdo si sigue viva, en el que puede ver qué es lo que pasa, o tiene como que ese instinto abierto en el que puede percibir las cosas, ¿no? Si es bueno o es malo. Sabían mucho como de demonología, ¿no? Entonces Lorraine, cuando ve a la muñeca, y también Ed, que es su esposo, dicen que no, que lo que posee la muñeca no es un alma de una niña, es el alma de un demonio. La muñeca ya se llamaba Annabelle por la niña, entonces quedó como la muñeca Annabelle, pero tenía un demonio dentro. Entonces era un demonio demasiado poderoso que ansiaba poseer un cuerpo para salir al mundo exterior, pero ahorita solamente podría poseer un muñeco. Entonces dicen ellos que como que la bendicen, hacen unas oraciones para poder llevársela en el coche, para llevarlos a su museo. No sé si conoces, pero los Warren tienen un museo en su propia casa, en el sótano. Sí, ellos tenían en la parte del sótano, era demasiado amplio, y siempre coleccionaban, o no coleccionaban, pero resguardaban objetos que se habían usado para el mal, ya sea para brujería o cosas que estaban poseídas, como por ejemplo la muñeca. Dicen que Annabelle es el objeto más peligroso del museo de los Warren. De hecho, incluso está en una vitrina. Está en una vitrina y dice un letrero ahí, en grande, aquí: no toques a la muñeca, no abras la vitrina, esa tiene que quedar ahí sellada. Incluso dentro de la vitrina hay un crucifijo, así en la pared. Esa vitrina fue como hecha especialmente para retenerla, y fue hecha también por un padre, por un sacerdote, que hicieron como un tipo exorcismo o ritual para que la muñeca no ocasionara algún problema en el momento en el que se le resguardara y no causara ningún problema a menos de que la saquen. O sea, eso fue lo que hicieron con esa muñeca. Pero ellos cuentan que cuando llevaban a la muñeca en el carro, pues ella pues ya sabía, ¿no?, a dónde la iban a llevar, ya sabía qué iba a pasar con esa muñeca. Pero dicen que empezaron a fallar los frenos del carro. Entonces lo que tuvo que hacer Ed o Lorraine fue echarle agua bendita a la muñeca, y fue la forma en la que pudieron seguir manejando para llegar al museo y poder encerrarlo. Pero solamente ellos, de hecho, está prohibidísimo. Tú vas al museo de los Warren y lo primero que te van a decir es: no toques nada, y en especialmente a esa muñeca, no puedes. Entonces esa es como que la historia real basada en eso. Pero en la película de Annabelle sí se ve eso, pero hay varias, ¿no? Ya te pusieron ya más historia de que la muñeca venía desde más antes, e incluso hay una película que se llama Annabelle la creación, que es como la segunda o tercera película que sacaron de Annabelle, y es donde una niña pequeña que se llama Annabelle fallece por un accidente al cruzar la calle y un carro la arrolla. Entonces esa familia era cristiana, católica, era religiosa, y aparece esa muñeca. Hacía muñecas, no recuerdo si el papá o la mamá, pero hacían muñecas, y había una en especial que le había gustado a la niña, y como que tomó, supuestamente ahí poseyó a esa muñeca, y se quedó ahí el alma de la niña, porque empezaron a verla incluso en la casa, la veían correr y cosas así. Les dijeron lo mismo, de que solamente era Annabelle intentando estar con ellos. Pero la señora empezó a sentir cosas extrañas, empezó a sentir que no era su hija, y efectivamente no era su hija, era un demonio.
Incluso se ve en una parte de la película como esta mujer, la niña, empieza a tomar una forma horrible, deformada, y ataca a la mujer y como que le hace una cicatriz horrible en la mitad de la cara. Ella queda como que, pues así, ya nunca sale de casa, y su casa, como era demasiado grande, la usan para que unas niñas habiten ahí, que son de un orfanato, y descubren a la muñeca, y esa muñeca estaba cerrada en un cuarto, cubierto de partes de la Biblia, de hojas de la Biblia, con un crucifijo, y que un mismo sacerdote bendijo igual y la encerró ahí, y que nadie tenía por qué abrirla. Ese demonio no podía interactuar con nadie en forma de poseerlo, a menos que abrieran la puerta, pero sí podía manifestarse en la casa, sí podía manifestarse de la manera de atraerlo, y como eran niñas, podía su inocencia o su curiosidad las que hicieran que lo sacaran. Eso es lo que pasa en la película, y pues te pone muchas referencias a lo que pasó realmente, ¿no? Y ya al final, es que la mujer, ya me acordé, la señora, la real, compró la muñeca en una tienda como de tipo antigüedades, y de ahí la compró y se la regaló a su hija. No era una muñeca de caja, no era nueva, no, era de un lugar de antigüedad. Y esa es la historia como tal de Annabelle en las películas y en... Ajá. Porque incluso en las películas pues te parece que Annabelle ya está... en la que te ponen de Annabelle 1, que la conectan con la de la creación, la conectan con la 1. Y es donde una mujer que se llama Annabelle entra a un rito satánico, a una secta, y mata a sus padres, y luego muere ella, y luego la muñeca aparece en la casa de una mujer embarazada, y la muñeca quiere poseer al bebé, al que ella tiene en su vientre. Al último, una señora se sacrifica para que tome su alma en vez de la del bebé, y es cuando recogen a la muñeca y la llevan al museo de los Warren, porque ahí ya se conecta con las películas del Conjuro. Todas esas películas están conectadas, todas están conectadas. Los Warren se llevan a la muñeca. Se llevan a la muñeca y la tienen en el museo. Y ahí es cuando ya empiezan todas las películas del Conjuro y cosas así. Y todo está conectado, todo está enlazado con todo, porque los Warren, de todas las películas que han hecho el Conjuro, los Warren son los que han sido los que han vivido y los que han y documentado lo que pasa. No, fíjate que tampoco no. Son buenas películas, la verdad sí. Ni la película la he visto, fíjate, esa Annabelle, no. Y los Warren son excelentes. Hay un canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una sección que se llama El Expediente Warren, y te lo recomiendo machine, porque son demasiado interesantes. Hay gente escéptica, no creen en sus casos, pero yo la verdad sí creo bastante. Claro. Fíjate, me acordaste también, así como de que lo estabas contando, del caso de Estefanía Gutiérrez, que ellos fueron los que inspiraron la película de Verónica. Esta película la acabo de ver ahorita, creo que hace más de una semana. ¿Es una película como española? Española, sí. Sí la vi. Ocurrió en Madrid. Sí. Pero, te digo, esta película, de cierta forma, sí le fue fiel a la historia verdadera. Como lo tengo entendido yo, este caso de Estefanía Gutiérrez, es esta chica de preparatoria que se lleva una ouija a la prepa con la intención de comunicarse con su padre. Entonces las amigas pues le siguen el juego, y ahí están jugando, se van a una parte donde no haya gente ahí en la escuela y se ponen a jugar. Entonces
sí se empieza a mover esa vaina. Y del susto, de la adrenalina, pues dejan así las cosas y no cierran el juego como se dice que se tiene que cerrar. Sí, claro. Entonces esta chica se lleva la ouija a su casa, y ahí es cuando empiezan a pasarle cosas. De que de las primeras cosas que le pasaron es de que pues el lugar donde tenía la ouija se empieza a mover, y el detonante es cuando la encuentra partida a la mitad. Entonces empieza entre estos sueños y pesadillas que empieza a tener, decía que veía una silueta que la perseguía sin rostro. Entonces se empiezan a mover cuadros, se empiezan a mover puertas de la cama donde estaba ella, empiezan a emerger unas manchas negras, así como si fueran unos hongos. Entonces todo este tipo de casos llevan a que ella en estas, pues no sé si decirlo, alucinaciones, se dice que estaba poseída, pero en las heridas que ella misma se causó daba a entender que ella estaba peleando con alguien más. Entonces cuando a ella la encuentran sin vida, pues es un detective el que la encuentra, y es el que redacta todo eso. Él decía que vio cosas levitando, que incluso a ella la encontraron levitando o con unas flexibilidad que un humano normal pues no lo puede hacer. Entonces pasa así el tiempo, y hay una foto que tomaron de un retrato que tenían de ella, y de repente se empezó a quemar sol. ¿También sale en la película, no? Sí, sale en la película. Pero te digo, y ahí mismo en la película juntaron las fotos reales de cómo encontraron el lugar. Entonces a mí sí me pareció un gran detalle que hayan hecho eso en la película, porque yo antes de ver la película ya había visto ese caso. Entonces ya había visto las imágenes, y cuando las vi en la película dije, si se la volaron, o sea, sí le fueron hasta cierto punto fiel a la historia. Y te digo, yo que ya practiqué eso, lo de la ouija, digo, chingado, pues sí me cuesta creer, pero pues, si ya hay un precedente, ya hay un caso que se jura ser real. Es que te digo, también hay gente que, te lo dijimos, ¿no? Meni y yo, que a veces para que te pasen ese tipo de cosas, tu familia tuvo que haber tenido una historia. Y si no, pues también tendrías que ser como que muy, sí, pues como sentir demasiado ese tipo de energías o atraerlas. Tú que las buscas un chorro, las vas a llegar a traer un día. En algún momento. Pero es que no es de que esté enganchado, sino que, por ejemplo, en ese tiempo pues eran épocas de Halloween. Y aprovechaste. Y aproveché yo por entrar en el mame y decir que yo no creo en estas pendejadas y se las voy a demostrar. O sea, pero no es en sí de que yo diga, voy a buscar. No, o sea, era por la ocasión en la que estábamos. Y yo dije, no, pues yo se lo voy a comprobar, que para mí no existe. Pero no me enganché. Es que también, ¿sabes qué? Creo que también lo hiciste un mal día.
Porque dicen que Halloween es cuando trae más cosas, ¿no? Pero dicen que cuando más ocurren cosas así es en Semana Santa. ¿No has escuchado eso? Dicen que en Semana Santa el diablo está suelto. Dicen. Y hay muchas historias de personas que han experimentado cosas raras en Semana Santa. E incluso que han hecho ese tipo de cosas y les ha sucedido. Dicen que en Semana Santa las energías, ese tipo de energías están demasiado fuertes. No lo hagas. Ay, no lo hagas, pero es un aviso. Dicen, ustedes, si ya me andaban regañando en el otro video, me van a regañar por haberle dicho esto a Víctor. Pero pues, yo nomás estoy pasando una información. Que puede ser real, puede que no. Ajá, no me regañen. Ya para cerrar, que ya nos pasamos de la hora nuevamente. Sí, pues ve, mira. Guau. Y no parece. No. Pues para mencionarlo de una forma muy resumida, porque tampoco no me sé los detalles de este caso, ¿verdad? Es el caso de la película esta de Las colinas tienen ojos, de Hills Have Eyes. Es la película es la de los hombres estos deformes que matan gente con arcos y con flechas y con unos güeyes deformes. Yo las conozco como Caminos hacia el Terror. Pues bueno, en inglés se llama The Hills Have Eyes o Las colinas tienen ojos, pero a lo mejor puede ser esa. Sí, en español. Sí, están deformes. Uno le faltan dedos, ¿no? Sí, aquí en México se llama Camino hacia el Terror. Están bien chidos. Entonces, esa supuestamente está inspirada por esta familia de caníbales, que esto pues eran unos caníbales. Esto sí ocurrió en el 1600. Estoy hablando en esa época de 1600. Está muy viejo. Ajá, muy viejo. Época de... Esto fue en Escocia. Y estos güeyes, haz de cuenta que esta familia, la familia pequeña primero, ellos asaltaban a la gente que andaba ahí con sus caballos y todo esto. Los asaltaban, les quitaban sus pertenencias. Entonces, como ya los empezaron a buscar las autoridades de ese entonces, para no ser atrapados, ellos se van a vivir a las colinas. Entonces, a todo aquel viajero que pasaba por ese lugar, igualmente los asaltaban, pero para que no fuera rastro, para no dejar rastro, se los llevaban, para que no fueran a investigar en esa zona y no tuvieran que mudarse. Entonces, así fue pasando el tiempo y el güey empezó pues a tener familias, ¿verdad? Sus hijos e hijas. Y como pues no podían estar yendo a los lugares a comprar donde cultivaban pan y todo ese tipo de comida, pues lo que hacían es que a esa gente que asaltaban, a eso se los comían, los mutilaban y se los comían. Entonces las prácticas que empezaron a tener este hombre fue a tener, conforme iban creciendo, por relaciones con sus hijas, y a los hijos les pedía que tuvieran relaciones con las hijas para embarazarlas y que la familia fuera creciendo. Entonces llegó la familia esa a conformarse hasta casi de a 50 personas, casi 50 integrantes, y ya era pues ya está todo súper planeado y organizado para que cada que pasara un viajero, ya sea tanto asaltarlo como comérselo. Entonces, de muchas víctimas que tuvieron, hubo quienes sí sobrevivieron y fueron los que llegaron con el rey, que no me acuerdo cuál pinche rey era el de ese tiempo,
y fueron y los buscaron. Hasta el mismo rey, digo, como se intrigó tanto por la historia que le habían dicho, que él también fue a ver. Y ya llevaron toda la caballería y todos incidieron con ellos. Y ya cuando vieron todos los cuerpos que tenían, todo lo que habían hecho, entonces los capturaron a todos. Y ellos sí los llevaron a colgarlos. A todos, niños, grandes, jóvenes, a todos los que agarraron, a todos los colgaron. ¿Y si estaban deformes? Pues decían que sí tenían malformaciones Sí, por porque este dicen que incesto. el incesto, te ocasiona eso, Ujú. el gen. Y se dice que cuando ya los tenían con la soga del cuello, gritaban los güeyes que no se arrepentían de nada y que eso no se iba a acabar así, que porque ya habían tenido otra parte de la familia que estaba escondida en otro lugar y que ellos iban a encargarse de seguir haciendo lo mismo, así por muchas generaciones. Y te digo, y esa historia fue la que dio inspiración para esta película. De ¿cómo? El camino que pues yo siempre la conocí como la de Hill Jaffa, de las colinas tienen ojos, pero a lo mejor sí es la... Sí recuerdo que se llamaba Camino hacia el Terror. A ver, Vamos a quitarnos la duda. sí. Camino hacia el Terror. Apareció el nombre. Quiere decir que existe. Aquí está. ¿Qué dice? A ver, que el señor Pepe nos diga, claro. Es esta, ¿no? Pero pues que no menciona nada más. Vamos a ver imágenes. Ándale, esa mera. Sí, ¿no? Sí, es. Sí, Camino hacia el Terror. Hasta 6, chinga, yo más bien me acuerdo de la primera, ya van hasta Es la que seis. creo que en la de herencia es como sale la familia, la que tú mencionas. Pues digo, así es más o menos resumida. Sí, sé que hay muchos detalles, pero ahorita pues ya, lastimosamente todavía no tenemos tanto tiempo. ¿Verdad? Siempre nos alcanza. De hecho, ya compensamos así como la vez pasada. Así que hasta les estamos dando casi 20 minutos extras. Sí, la vez pasada duramos 1 hora. Entonces para el siguiente episodio, como que le gustaría que trajéramos aquí este episodio, a este programa, señorita Natalia. ¿Qué cae? ¿Qué vamos a grabar el especial? Podría ser el especial, o podríamos traer un tema en específico. Podríamos hacer el que quedamos pendiente, el de los accidentes. El de los accidentes en los juegos mecánicos, ahora que ya va a venir la feria. ¿Aquí atrás? Sí. No, el 16 de este ya empieza la feria. Le cambiaron el nombre, pero es la feria, es la misma chingadera. Pero le cambiaron el nombre. Pero es lo mismo. Bueno, vamos a tener feria. O si no, nos pueden dejar en comentarios qué les gustaría. A lo mejor este video va a salir la otra semana, la próxima semana, pero para el próximo video nos dejan qué. Ya el otro ya va a estar planeado, pero para el próximo nos dejan los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Investigamos y lo platicamos. Y pues nada, agradecerle a la señorita Natalia que esté nuevamente aquí acompañándonos en este episodio que más quisiera ya tener firmada aquí, ¿verdad? Pero se vienen, ya como lo mencionamos al principio, se vienen unos episodios muy interesantes, invitados especiales con temas que no queremos decir todavía cuáles son. Sorpresas. Esperemos que sea de agrado. Y pues nada, agradecer también al buen César por el espacio, por el equipo, que también hay que tenerlo aquí, hay que invitarlo. Y pues nada, agradecer también la atención
tanto a los que ven este episodio completo, como a quienes ven los clips, los reels, los shorts. Y más que nada, pues también les mando un besito a esos haters. Que ese es un síntoma de éxito, señorita Natalia. Ya cuando hay haters es porque ya estamos haciendo las cosas bien. Qué bueno. ¿Eh? Me pregunto si me regañó. Ajá. No tenía foto el infeliz. No tenía foto. Porque no lo vi. Ahí estaba poniendo. No lo vi. Y en todas, fíjate, en YouTube comentan, en TikTok es donde más comentan. Pero ahí ponen. Pero lo aseveran con unas. Y digo, este güey debe saber algo. Pues, sí, güey. Sí, sabes. Porque... Casi como nos está regañando y. Mira, nomás porque no sabe cuál es mi TikTok. Peligro, ¿va? Pero bueno. Muchas gracias, señorita Natalia. Y ya nos vamos. Porque ya se está haciendo noche. Entonces, cámara, este fue un episodio más. Episodio número 4 del Abismo del Pantano, segunda temporada. Y ya nos vamos. Bye.